El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Roland Barthes. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al 10º episodio de esta 8ª temporada de Charlas Literarias. Como siempre, los saluda Javier Martínez. En esta ocasión, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar acerca de uno de los principales teóricos de la literatura, que es Roland Barthes, y concretamente una de sus teorías, que es la muerte del autor. Quiero aprovechar para comentarles que ya vamos llegando al final de esta 8ª temporada, donde planificamos tener 12 episodios. Este es el 10º, nos quedan 2 más. Esto se debe a varios motivos, pero principalmente es a que ya pronto vendrá la Filgua 2025 y pues la editorial concentra sus esfuerzos en esta fiesta literaria, en esta feria, y la verdad pues ya quedaría poco tiempo para preparar, grabar, editar y publicar esta serie de podcast. Pero pronto volveremos ya con la 9ª temporada. Todavía no tenemos fecha, pero por el momento disfrutemos que todavía nos queda este y 2 episodios más. Así que comencemos. Para hablar de la teoría de Roland Barthes, primero hagamos una rápida pincelada acerca de su vida. Lo primero es que nació en Francia el 12 de noviembre de 1915, se graduó como licenciado en Letras por la Universidad de París y superó 2 episodios de tuberculosis que marcaron su carrera académica. Tuvo una larga trayectoria docente, puesto que enseñó en la Escuela de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales y desde 1976 ocupó la cátedra de Semiología Literaria en el Colegio de Francia. Entre sus obras claves está Escritura Cero, publicado en 1953, Mitologías, publicado en 1957, La muerte del autor, que es el libro que nos interesa para este episodio, publicado en 1967, y Fragmentos de un discurso amoroso, publicado en 1977, entre otros muchos. Entre sus muchos aportes teóricos, vale la pena mencionar que fue un puente entre el estructuralismo y el postestructuralismo. Ya hemos abordado estas teorías o estas corrientes académicas en episodios anteriores, así que los invito a buscarlos y escucharlos para recordar un poco de qué trataban. Barthes desarrolló la distinción entre texte lisible y texte scriptible. En otras palabras, o en español sería texto legible o texto escribible. Vamos con el primero. El texto lisible o legible se refiere a la obra cerrada y lineal que se deja consumir sin esfuerzo. En cuanto a la experiencia del autor, pues este más funciona como un receptor pasivo, donde el significado ya viene masticado, entre comillas, por el autor. El efecto que tiene este tipo de texto legible es el del placer de la lectura fluida, porque el texto confirma códigos y expectativas del lector. Algunos ejemplos sobre este tipo de texto sería una novela de trama clásica, la entrada de una enciclopedia o la noticia diaria en un periódico. En otras palabras, el texto legible o lisible sería todo texto que cumple con la expectativa del lector y que no le exige para su comprensión. Por el contrario, el texto está pensado, diseñado y redactado para que sea de fácil comprensión. Por el otro lado del espectro tenemos al texto scriptible o escribible, que se trata de una obra abierta y plural que exige ser completada, reescrita o reordenada por quien la lee. La experiencia del lector consiste en ser activo y creativo. El significado se coproduce en cada lectura y el efecto que tiene en el lector es que éste siente un placer del juego interpretativo. En otras palabras, el texto desafía códigos
y puede leerse de múltiples formas. Ejemplos de este tipo de literatura sería la antinovela Rayuela de Julio Cortázar, que tiene lecturas de distintos órdenes y niveles, así como la poesía concreta o el hipertexto interactivo. Posteriormente, para terminar con la biografía de Barthes, este falleció el 25 de marzo de 1980 tras ser atropellado, y su legado pues sigue vertebrando estudios literarios contemporáneos. Teniendo claro entonces quién fue Barthes y más o menos por dónde va su teoría, pasemos a hablar acerca de la muerte del lector como su principal propuesta o una de sus principales propuestas. La idea de esta teoría es separar la obra de la intención. En otras palabras, el significado no lo fija la voluntad del escritor, sino la lectura concreta que cada lector realiza. En otras palabras, yo como escritor puedo tener una expectativa sobre mi texto, pero esta me pertenece únicamente a mí, ya que cada vez que un lector tome la obra y la lea, construirá significados diferentes y terminará de armarla. Esto se debe al background, digámoslo así, o al contexto de cada lector, sus experiencias, sus expectativas, su nivel de comprensión. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, Blade Runner, donde se discute si Deckard, por ejemplo, es un replicante o no, y la película ofrece pistas contradictorias y deja la decisión al público. Otra característica de la muerte del autor es la pluralidad de sentidos. Un texto es un tejido de citas donde confluyen múltiples discursos previos. Interpretarlo es descubrir estos hilos. Perdón. En una cita concreta de Barthes, él decía: el texto es un tejido de citas provenientes de los 1000 focos de la cultura. Como les decía, cada lector que se acerca al mismo texto tiene interpretaciones distintas, donde obviamente su cultura y su experiencia personal van a cambiar o interferir o a influir sobre la comprensión o la experiencia que este lector tenga con un texto en concreto. Por ejemplo, Barthes analiza Sarracine de Balzac y muestra cómo los niveles de significación se multiplican sin un centro único. Otro ejemplo de esto es El Palacio del Sol de Rubén Darío en el libro Azul, o al menos es una obra que yo utilizo mucho para hacer este tipo de análisis, especialmente con mis estudiantes de traducción. El Palacio del Sol tiene básicamente 2 niveles de lectura. Si nos quedamos con un nivel literal, es una historia pues bastante plana de una niña o adolescente, niña que está llegando a la adolescencia, está deprimida, está enferma. La mamá contrata a un médico para que le recete algo. Le receta unos cataplasmas. Recordemos que el libro es de finales del siglo XIX. Y como forma mágica, esa misma noche de una flor del jardín de la casa sale un hada que monta a la niña, la hace chiquitita y la monta en un carruaje mágico que la lleva volando al Palacio del Sol, donde hay una fiesta. La chica baila con varios muchachos y esto le llena de alegría el corazón, y la regresa a la madrugada siguiente. La niña pues ya está completamente sanada. La mamá está muy contenta, le agradece al médico y ahí termina la obra. Sin embargo, hay otra lectura donde vamos viendo los símbolos que obviamente son muy importantes. Recordemos que al final de cuentas el tipo de literatura que hacía Rubén Darío, el modernismo, está basada también en el simbolismo francés, así que hay varios símbolos por ahí. Recuerdo una estatua de un macho cabrío en el jardín de donde sale el hada. El hada sale también de una planta que se llama cartucho, que tiene forma de los órganos genitales del ser humano. La descripción que se hace del baile en el Palacio del Sol es más bien una orgía a lo que la lleva. Por lo tanto, la cura que le da el hada a esta jovencita es perder la virginidad en una orgía.
Y luego pues la mamá está feliz de que ya a la mañana siguiente la niña está feliz, contenta, logró salir de su depresión. Entonces hay palabras del mismo narrador, ¿verdad? Donde le dice a la lectora o al lector que analice bien el cuento para encontrar el mensaje. Así que vemos cómo en un libro de finales del siglo XIX lo que estaba proponiendo el autor era pues vivir un poliamor, ¿verdad? Una orgía para quitarle la depresión a las adolescentes. Esta es una segunda lectura, por supuesto, nos podemos quedar en la primera o en la segunda, seguramente, según Barthes, hay miles de lecturas o interpretaciones más. Pero regresemos a nuestro tema principal, la muerte del autor. Otra característica es el nacimiento del lector. Al morir, entre comillas, el autor, nace la figura del lector soberano que actualiza el texto en cada lectura. Por ejemplo, esto sucede en comunidades en línea donde se reescriben finales de sagas literarias que hoy se conocen como fan fiction. En otras palabras, los fans de una serie de libros se juntan para discutir finales alternativos y en muchas ocasiones terminan escribiéndolos y así van creando sus propias interpretaciones. Y otra característica de la muerte del autor es la crítica al positivismo biográfico. En otras palabras, conocer la vida del autor puede enriquecer, pero no limitar la interpretación. En otras palabras, hay que separar al autor de su obra, pensaría Barthes, ¿verdad? Recordemos que esa es una discusión muy, muy antigua, ¿verdad? Si se debe separar o no al autor de su obra, o si toda obra debe pasar por el filtro de la comprensión de la experiencia de la vida, de la biografía del autor, ¿verdad? En este caso, Barthes piensa que sí se debe separar. Por ejemplo, en los debates sobre la orientación de Dumbledore sobre las declaraciones tardías de Rowling. En otras palabras, a pesar de que Rowling ha expresado actualmente su descontento u oposición a la existencia de distintos géneros sexuales, géneros, ¿verdad? A identificación de géneros, la comunidad LGTBIQ+, a pesar de que ella está en contra de esto, creó al personaje Dumbledore como homosexual. Entonces, hay que verlo desde el filtro del punto de vista de ella, o hay que separarla a ella como escritora de su obra. Bueno, habría que ver. La teoría de la muerte del autor de Barthes llevó también a otras teorías que surgen de esta idea, y vamos a abordarlas brevemente. Una de estas es la estética de la recepción, planteada por Hans Robert Haus y Wolfgang Iser. Básicamente esta teoría dice que el texto contiene espacios en blanco que el lector completa según su horizonte de expectativas. Iser postula al lector implícito como figura mediadora. Ejemplo de esto sería en las novelas epistolares, o sea, las que están hechas de cartas, donde se omiten cartas que obligan al lector a inferir la trama. Un ejemplo de esto es la famosa novela Drácula. En otras palabras, no tenemos que darle todo masticado al lector, sino que podemos esperar cierta creatividad también o inteligencia básicamente, de nuestro lector. Otra teoría que surge de la muerte del autor es la de las comunidades interpretativas, establecida por Stanley Fish. Básicamente, Fish lo que dice es que el sentido se construye colectivamente. Los lectores pertenecen a grupos que comparten convenciones de lectura, lo que explica interpretaciones opuestas del mismo texto. Un ejemplo de esto son los aficionados de ciencia ficción que elaboran glosarios y cronologías que vuelven canónico su entendimiento de Dune, por ejemplo, una famosa serie de novelas de la cual también ya hemos hablado acá anteriormente. Sin embargo, estaba pensando también que más o menos eso es lo que le pasó a el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ya que, como saben y lo hemos hablado en episodios anteriores, cuando Cervantes Saavedra publicó su libro, o lo autopublicó, porque así fue, no tuvo una muy buena recepción en el mercado. Bueno, en el mercado más o menos, de libros, que tal concepto no existía en esa época, claro, hasta 200 años después. Pero sobre todo entre la crítica o entre sus compañeros escritores, pues no tuvo mayor respaldo. Es más, el libro estuvo de alguna u otra manera olvidado dentro de los miles de libros que se escribieron durante el siglo de oro español.
Y no fue sino hasta el siglo XIX cuando los teóricos posteriores al romanticismo se pusieron a investigar el género de la novela, que era el principal de esa época, y así fueron encontrando que su antecesor más directo y más grande fue precisamente Don Quijote, y es ahí donde se le considera la primera novela y empieza su difusión masiva. Otra teoría que surge de la muerte del autor es la que se llama teoría transicional, propuesta por Luis Rosenblatt. Básicamente esta teoría dice que la lectura es una transacción afectiva cognitiva entre el texto y el lector. Distingue una postura efferent, o sea, informativa, y una postura aesthetic, que es experiencial. Ejemplo de esto serían los niños que extraen enseñanzas diferentes del Principito según su edad y sus vivencias. Esta teoría de la muerte del autor nos puede llevar a distintos debates o casos interesantes en la cultura pop actual. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la teoría del mercado editorial, donde el nombre o la marca del autor sigue vendiendo. A esto Foucault lo llamó función autor. Pero el marketing digital fomenta lecturas participativas, como clubes virtuales, Goodreads, hilos de Reddit y lecturas compartidas por TikTok, donde se reta la autoridad autorial. En otras palabras, tenemos por un lado las editoriales, queriendo representar al autor como un gran autor, una persona que sabe, un experto en lo que hace, pero al mismo tiempo se promueven los clubes de lectura o los grupos de discusión, donde estas personas podrían de alguna u otra manera llegar a conclusiones contrarias o interpretaciones de la obra diferentes o apreciaciones muy distintas acerca del autor que está tratando de promover la editorial. Otro ejemplo lo encontramos en el cine interactivo y el espectro autor-lector. Un ejemplo de ello, y también ya hemos hablado de esta serie en anteriores capítulos o episodios, es Black Mirror, la serie de Netflix. Básicamente, Bandersnatch, publicada en 2018, se dio explícitamente el control narrativo al espectador con finales múltiples. Y su reciente retiro del catálogo en mayo del 2025 reabre la discusión sobre quién posee la obra una vez que la plataforma la retiró. Otro ejemplo también es el del clásico atemporal Blade Runner, del que hablé ya hace unos minutos, donde 7 montajes distintos, desde el Wordprint de 1982 hasta el que se conoce como Final Cut del 2007, muestra cómo productores, directores y espectadores negocian el significado varias décadas después del estreno. O sea, cada una de las diferentes versiones que hay de esta película da diferentes pistas o apoya diferentes interpretaciones de la misma película, agregando o poniendo diferentes escenas. Y un ejemplo que tal vez sea el mejor de todos o el que a mí me interesa más para este podcast es el de Julio Cortázar y concretamente el capítulo 68 de La Rayuela. Sin embargo, recordemos que ya Julio Cortázar en su obra hablaba de algo muy parecido a lo que Barthes había expuesto con el texto legible y el texto escribible. Recordemos, el texto legible es aquel que se lee sin esfuerzo, fácilmente, que es predecible, y el texto escribible es aquel que requiere una interpretación y un esfuerzo del lector. Pues básicamente Julio Cortázar nos hablaba de esta idea con otros términos. Recordemos también el machismo de su época, pero él hablaba del lector hembra, que es un lector pasivo, que no quiere problemas, sino soluciones, y sufre cómodamente sin comprometerse con el texto. Quiere, dentro de las teorías de Barthes, un texto legible. Por el otro lado, estaría el lector macho, aunque cabe aquí la pena aclarar que Julio Cortázar nunca habló de un lector macho, pero esta definición resulta obvia al haber clasificado al anterior como el lector hembra. Él más bien hablaba de un lector cómplice o activo, que es capaz de completar huecos y dialogar con la obra. En este caso, según la teoría de Barthes, estamos hablando de un lector que quiere un texto escribible. En fin,
El caso de Rayuela completa sería un texto escribible porque se puede interpretar de 1000 maneras distintas, pero concretamente el capítulo 68 siempre me ha llamado mucho la atención. Recordemos que es un capítulo corto donde el autor, Cortázar, utiliza una técnica llamada gíglico, que no inventó él, ya era una técnica que de hecho se utilizó principalmente u originalmente en inglés, unos cuantos años, décadas antes de Julio Cortázar, que consiste en inventar palabras, de tal manera que el lector debe tratar de comprender lo que dice. Así que los invito a escuchar la siguiente lectura que haré del capítulo 68 de La Rayuela, tratando no de entender el significado de cada palabra, porque no lo tienen, ya que, vuelvo a insistir, Cortázar los inventó, pero traten de entender lo que está queriendo narrar el autor. Rayuela, capítulo 68. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso, y ella tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejonaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consistiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un lucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocaplugia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. Éboe, Éboe, volposados en la cresta del Murelio, se sentían Valpamar, Perlinos y Márolos. Temblaba el troco, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en neolamas de argutendidas gasas, en carinias casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. En lo personal, siempre me ha llamado la atención, me ha fascinado cómo, aunque el capítulo tiene muchas palabras que se inventa el autor, logramos de alguna manera entender que se trata de un acto sexual entre 2 personas, ¿verdad? Entonces, el ritmo, las palabras inventadas llevan usualmente a esa interpretación. Recordemos que todos esos neologismos son inventos de Cortázar, aunque también usa arcaísmos, palabras en desuso. Por ejemplo, éboe, ese grito que él hace más o menos al final del capítulo, es realmente el grito de guerra de las amazonas, y es una palabra que ya había quedado prácticamente olvidada y es rescatada por esta obra de Cortázar. Y bueno, regresando al tema de la muerte del autor, nos lleva a tensiones actuales o a discusiones, como por ejemplo la inclusión y el contexto, ya que algunos críticos señalan que olvidar al autor puede silenciar también perspectivas históricas, concretamente de género, de raza o de clase. Así que para ellos es muy importante que sí se analice al autor y no se le separe de su obra. Otra cuestión de discusión es acerca de los derechos de autor y la creación de los fans, donde quedan entonces los remix o la fanfiction, como había dicho, puesto que desafían los límites legales de la propiedad intelectual. Y no digamos ya actualmente el problema o el tema de la inteligencia artificial generativa, donde los modelos reescriben textos y problematizan de esta manera todavía más la noción de la autoría humana, pintando el límite de una manera bastante gris, donde pues no se puede encontrar un punto claro. En fin, hoy clausuramos al autor y abrimos las puertas al lector cómplice. Cada escucha crea su propio texto. Desafía tu lectura, revive el capítulo 68 de La Rayuela y los invito a descubrir cuántas rayuelas caben en una sola historia. Terminamos así este episodio. Agradezco como siempre a la editorial Kazam A y a 1900 Radio en Línea
por ser los patrocinadores de este podcast. Recordemos que en 1900 Radio en Línea nos pueden escuchar todos los viernes a las 6 de la noche. Los invito a seguir el podcast, comentarlo y compartirlo en cualquier plataforma donde lo estén escuchando, porque eso nos ayuda a llegar a más personas. Espero que les haya gustado y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.